¿Cuántos han traído su Biblia, hermanos? Vamos a ir rapidito al tiempo de la palabra del Señor, para luego quedarnos con tiempo especial de las ofrendas. Evangelio de Juan, busque por favor ahí en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Vamos a abrir la palabra del Señor, Evangelio de Juan 5, 19. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermano. Póngase de pie para dar reverencia a la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ya lo tiene, hermano, dígame un amén. Dice la Escritura en esta tarde: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una vez más, leámoslo por favor, hermanos. Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo, no puede hacer nada por sí mismo el Hijo, dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta tarde. Te pido que bendigas a tu pueblo, háblanos a través de ella. Permíteme esta tarde ser un fiel intérprete y traductor de tu palabra, y que la revelación en esta tarde de esta palabra pueda penetrar, Señor, a lo más profundo e íntimo de nuestra vida. Te pido en esta hora que tu gloria se manifieste, toque y descienda en medio de nosotros. Y esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Este versículo, hermanos, que hemos leído es la respuesta a una cuestionante cuando los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Le criticaban por todos los milagros o por todas las sanidades y por todas las cosas que nuestro Señor hacía. Eran grandes acusadores de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así le preguntaban que con qué autoridad hacía estas cosas y de dónde sacaba todas las palabras que él hablaba. Entonces Jesucristo le da una respuesta, y siempre me encanta, hermanos, ver a la luz de los evangelios cómo el Señor viene y responde a aquellos religiosos de aquel tiempo. Aquellos hombres siempre buscaban una oportunidad para hacerle ver mal a Jesús. Siempre buscaban una oportunidad donde pudiesen hacer caer a Jesús de alguna manera. Mas sin embargo, hermanos, Jesucristo siempre daba esa respuesta oportuna y esa respuesta certera que callaba y tapaba la boca de aquellos hombres. Y en esta ocasión Jesucristo le responde: el Hijo no puede hacer nada, sino que el Hijo hace todo lo que ve al Padre hacer. Y esto me encanta, hermanos, porque dice: nada puede hacer el Hijo si no ve hacerlo al Padre. Amén. Esto nos da pie, hermanos, a saber que nosotros tenemos también que, así como nuestro Padre Celestial es, también nosotros tenemos que ser. ¿Cuántos somos papás aquí, hermano? Amén. Aquellos que somos papás, y especialmente que tenemos hijos pequeños, uno se va dando cuenta que nuestros hijos comienzan a hacer exactamente lo que uno hace. Los ademanes que uno hace, hermano, las palabras que uno menciona, nuestros hijos comienzan a hacerla. Yo puedo ver a mi hijo Jaime Andrés, va a cumplir 3 años en este mes de agosto, y a pesar de estar muy pequeñito, hermanos, él de repente me asombra, porque cosas que yo hago, él también las hace. Y yo tengo que tener un sumo cuidado de darle el buen y el mejor ejemplo, hermanos, porque si yo le doy un mal ejemplo, él tarde o temprano lo va a imitar. Y a veces me sorprende con unas respuestas, a veces me sorprende con unos ademanes. Yo soy muy expresivo con las manos muchas veces, y él, papá, me dice, papá, y se pone a hablarme y se pone a preguntarme cosas, y yo veo con sus manos, y de repente yo me le quedo viendo, ves, y así hago yo, digo yo, ¿verdad? Y es porque ciertamente nada de lo que él hace, lo hace por su cuenta, sino hace todo lo que ve hacer a su padre.
Entonces Jesucristo viene y les da esta respuesta a aquellos hombres y los deja enmudecidos. ¿Qué quiero hablar en esta tarde con el mensaje? Y quiero ponerles un ejemplo también. Hace un par de meses atrás y en 2 ocasiones anteriores he tenido la oportunidad de compartir con el grupo de estudiantes del Instituto Bíblico la asignación o la materia de homilética bíblica. Aquellos que no saben qué es la homilética bíblica, hermanos, la homilética bíblica es aquella rama de la teología que estudia el arte de predicar. Es decir, en la homilética bíblica el estudiante aprende a cómo preparar un sermón, aprende a las técnicas de oratoria, aprende a cómo tratar con una audiencia, aprende qué cosas y qué cosas no debe hacer. Y esto se los hemos enseñado, y es una materia que a mí me gusta mucho enseñarla, ¿verdad? Porque es mi fuerte, hermanos, es lo que yo hago. Y en muchas ocasiones, y en una ocasión en particular, yo les manifestaba lo siguiente: que hay algo importante en la homilética. ¿Cuántos quieren aprender un poquito de homilética? ¿Verdad? Usted va a aprender algo de Biblia en esta hora, o de teología. La homilética tiene como base principal 2 puntos importantes. Número 1, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La palabra de Dios. ¿Y cuál es el segundo punto? El mensajero, es decir, aquel que va a predicar la palabra. Tanto el mensaje como el mensajero tienen que cohesionarse de una forma tan íntima para que el mensaje, que es la palabra del Señor, el mensajero lo tiene que trasladar perfectamente como está dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba del mensaje, que el mensaje es la palabra del Señor, pero hablaba de las cualidades del mensajero. Y el mensajero, hermanos, que es el predicador, o es el pastor, o es aquel que expone la palabra del Señor, tiene que tener una sanidad emocional y espiritual en su alma. ¿Por qué? Porque si el mensajero que va a llevar la palabra no está sano emocionalmente, usted no va a ser un fiel traductor o un fiel intérprete de que el mensaje de la palabra del Señor. No sé si me entiende. Entonces yo les decía una cosa, que uno de los factores más importantes para el mensajero es aprender a desintoxicarse. Es decir, yo no puedo venir con ideas preconcebidas, o yo no puedo venir y traer mi propio mensaje, cuando es el error más grande de los pastores o los predicadores, que nos paramos en un púlpito y en lugar de predicar fielmente el mensaje de la palabra del Señor, traemos un mensaje del alma, un mensaje del hombre. Por eso es que muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero he escuchado en la radio o en la televisión o desde un púlpito, usted ha escuchado que se escucha más al pastor, más al hombre que a Dios mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. O en algunas veces también nos ha pasado que aquel mensaje, la esencia del mensaje se viene a perder porque el mensajero no fue un buen intérprete de la palabra del Señor. ¿Por qué les menciono esto, hermano? Porque nosotros como hijos de Dios, y aquí entrando al mensaje, nos convertimos y tenemos que convertirnos en fieles traductores de lo que nosotros hemos creído. A mí me enseñaron cuando vine al Señor, hermanos, y me hablaron de un Dios que todo lo puede, un Dios que para Él no hay nada imposible. Y ese es el mensaje que yo como predicador, como pastor, yo fielmente tengo que creer y tengo que predicar, aún yo esté pasando los peores momentos de mi vida. ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hacía Jesús? Nada de lo que yo hago lo hago por mi cuenta, es porque lo ha visto hacer al Padre. Entonces, hermano, un error tremendo que nosotros tenemos en la vida, como se lo decía a los estudiantes del Instituto Bíblico, es que muchas veces no nos convertimos en buenos traductores de la palabra del Señor, sino que de repente cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando testificamos de la palabra del Señor, no lo hacemos con la fe, no lo hacemos con la convicción que como hijos de Dios tenemos que ser. Y a la larga, aquel mensaje poderoso que teníamos que predicar se vuelve y se convierte en un mensaje totalmente débil. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos siendo fieles traductores. A veces es bien chistoso, hermanos, pero recuerdo en una ocasión, yo les he comentado esto, Dios me ha dado el privilegio de poder hablar inglés, pero hace mucho tiempo, hermanos, estuve traduciendo a unos americanos y nos fuimos allá a Tamanique con un grupo de médicos americanos, alrededor de unos 20 médicos americanos. Yo iba en ese equipo, hermanos, organizador del evento, junto con otro pastor amigo.
nos fuimos allá a las montañas, a Tamanica, y un montón de lugares donde teníamos que caminar casi una hora para llegar a esos lugares tan remotos. Establecimos la clínica, hermano, debajo de un palo de almendro. Ahí pusimos las mesitas. Estaba una doctora americana ya de edad, una señora, y yo estaba a la par de ella, traduciéndole todo lo que ella me decía y siendo el intérprete con la gente. Entonces, hermano, recuerdo que esto fue algo que nunca se me va a olvidar. Hoy me río, pero en aquel momento yo estuve muy apenado. La doctora comenzaba a hacerle preguntas de cómo se sentía, qué síntomas había tenido, y me mencionaba la palabra constipated, ¿verdad? Entonces, y ella le preguntaba que si había estado, y yo entendí esa palabra constipated como constipado. ¿Qué entiende usted por constipado? Cuando uno está tapado en la nariz. Entonces yo le preguntaba a las personas en español, y mire, ¿y usted usted ha estado constipado o se siente mal de la nariz? No, total que nadie decía no. Pero ella de repente me decía, no entiendo, porque los otros síntomas que me presentan son problemas de estómago, son problemas de parásitos, pero nadie está constipado. Entonces, bueno, total que les estábamos dando otra receta. En lugar de darles una receta, cuando termina, tuvimos un tiempo de receso, nos ponemos a platicar y llega una enfermera que venía del grupo de los Estados Unidos, pero era mexicana. Y de repente comenzaron a hablar, y cuando ellas estaban hablando, yo comienzo a entender el verdadero significado de la palabra constipated. Y me di cuenta que esa palabra constipated era lo que estaba preguntando, que si había tenido diarrea. ¿Usted se imagina? Hermanos, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, Dios mío, yo pensé que constipated era estado constipado, porque aquí uno dice, ¿cómo está constipado en la nariz? Pero lo que aquella doctora preguntaba era que usted ha tenido síntomas de diarrea. Y yo les preguntaba, ¿usted ha tenido la nariz tapada? No, por eso es que toda la medicina al final no se le dio para diarrea. Y la pobre gente bien constipada, ¿verdad? Bien, con una buena diarrea. Yo entendí ese día, hermanos. Mire, a mí se me caía la cara, porque después toda la gente que pasaba, con gente del campo, hermanos, toda la gente con problemas de parásitos, de diarrea y todo esto, yo a todos les decía, dele por favor para la diarrea, tome por favor para la diarrea. ¿Por qué? Porque todos los que habíamos visto en la mañana, ninguno los habíamos diagnosticado eso. Yo entendí ese día que tenemos que ser muy cuidadosos al traducir el mensaje que nosotros estamos proyectando en su vida. Y una de las cosas en donde primero tenemos que convertirnos en fieles traductores es en su propia palabra, hermanos. La pregunta que yo le quiero hacer en esta tarde a usted: ¿es usted un fiel traductor de la palabra de Dios? Es decir, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. ¿Somos nosotros verdaderos y fieles traductores de su palabra? Aquel, dice la escritura, aquel que ama a su hermano me ama a mí. Primera de Juan, búsquelo ahí en su Biblia, por favor, capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice la escritura. Vamos a ver si somos fieles traductores de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. A mí esto que vamos a leer me encanta. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, búsquelo ahí al final de su Biblia. En esto dice, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en su corazón? ¿Cuántos somos fieles traductores de esto, hermano? ¿Sabe que somos tan malos traductores que cuando oramos nos volvemos egoístas, solo pidiendo para nosotros? Señor, dame, Señor, bendecime. Y uno ve al hermano que tiene a la par, Padre, y lo que a él le pase, a mí no me importa. ¿Sabe que no estamos siendo buenos traductores? Porque hoy en día, hermano, lo que a muchos estamos careciendo, y aún dentro de los caminos del Señor, es el amor a nuestro prójimo. Vivimos en una sociedad tan egoísta. Una sociedad, y sabe que ese egoísmo se ha metido tanto en la iglesia, que ahora en los hijos de Dios ya no se comparte y se vive aquel amor. ¿Por qué? Porque hoy venimos
hermanos, a la casa del Señor, y a nosotros no nos importa el hermano. Sabemos que un hermano, una hermana está pasando una tremenda necesidad, pero no somos buenos traductores, porque aún sabiendo y teniendo la capacidad de poder ayudar, no lo hacemos. No somos buenos traductores. Ahí vemos que el hermano, que la hermana está en una situación difícil, pero no le echamos la mano. Nos hemos vuelto egoístas. ¿Cuántos aquí tenemos que convertirnos en fieles traductores en esta tarde? Quizás tú veniste a orar y a pedir por una necesidad, pero ¿por qué no oras y pides por la necesidad de tu hermano? En esto consiste el amor, en que Dios dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de dar nuestra vida. Mire, la persona que tiene a su lado probablemente no la conozca, pero Dios te manda a dar la vida por él. Mire qué tremendo. Somos buenos traductores. Y queremos ver si somos más traductores. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas, y el Señor dice: quien te pega en una mejilla, agarra una piedra más grande y aviéntasela, dice. No, pero es que nosotros nos hemos vuelto buenos traductores. Es que una cosa me dijo, yo le voy a decir 2 y 3 más, y hasta de lo que se va a morir. ¿Verdad que no, hermanos? Nos maldicen, dijo el apóstol Pablo. Hacemos bien y nos maldicen, porque nosotros pagamos maldición. Nosotros pagamos bendición por maldición. ¿Cuántos de nosotros debemos de aprender a ser fieles traductores? Le voy a decir una cosa, hermano. Las 3 religiones más grandes del mundo es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Son las 3 religiones más grandes del mundo. En el oriente, hermanos, una de las religiones más predominantes es el islamismo. ¿Cuántos conocen un poco acerca del Islam? ¿Te ha visto, hermano? Y claro, uno mira el Islam, hermanos, y es una religión muy, muy fuerte, hermano. Y tienen su creencia tan arraigada como nosotros los cristianos. Muy, muy fuerte. Es uno de los grupos, hermanos, religiosos más difíciles de hacerlos traer a los pies de Cristo, porque ellos están tan cimentados en sus propias creencias. Tienen el Corán como su Biblia, tienen a su profeta Mahoma. Pero, hermanos, nosotros estamos en el camino correcto, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único que ha resucitado entre los muertos. Mahoma no resucitó. ¿Me entiende, hermano? Y ellos están tan cimentados. Pero hay algo que yo admiro de esa gente: es que aquellos que de verdad se convierten al islamismo, se convierten en fieles traductores. Ellos acostumbran a hacer 3 a 5 oraciones al día. En donde estén, están en el trabajo, se levantan un momento, se postran en un lugar y comienzan a orar. No se avergüenzan de decir en quién ellos han creído. Tienen, hermanos, un conocimiento y son fieles traductores de su palabra, la palabra que ellos creen, de las enseñanzas de Mahoma, de las enseñanzas, ¿verdad?, de Moisés, de las enseñanzas de Abraham. Ellos son muy fieles, y eso es de admirar. Pero usted y yo, hermano, no estamos adorando a un profeta más. Nosotros adoramos y creemos en Jesucristo, quien es el unigénito Hijo de Dios, el Dios verdadero. Fuera de mí no hay quien salve, dice su palabra. ¿Por qué entonces no nos convertimos en fieles traductores y en fieles testimonios? Y aquí es el segundo punto. El primer punto es ser traductor de su palabra. Pero número 2, lo segundo, hermanos, es tener un fiel testimonio. Aquel que dice que lo conoce a él, dice la Escritura, que camine o que ande como él anduvo, dice la palabra. Ahora la pregunta, hermano: ¿caminamos nosotros? ¿Tenemos la actitud de Jesucristo en nuestra vida? ¿Cómo era Jesús, hermano? Algunos historiadores, hermano, y eruditos de la Biblia mencionan que Jesús nunca fue un hombre rico. No tuvo riquezas terrenalmente, hermano. Nació en un pesebre. No nació en el hotel 5 estrellas, hermano, de aquel tiempo. Nació en un pesebre. En un pesebre, usted sabe lo que había: estiércol de vaca. Creció en Belén, una de las zonas
o podríamos llamarlo en este tiempo uno de los cantones más pobres y más humildes de aquel entonces. Por eso es que nadie daba, ¿y acaso este es de Belén? La gente se asombraba, ¿cómo puede salir algo bueno de ahí? Era un hombre, hermanos, en que su apariencia era coherente con el mensaje que él predicaba. Ahora yo le pregunto, ¿su caminar, su testimonio es coherente con el mensaje de nuestro Padre Celestial? Algunos, al solo vernos, hermano, la gente nos tiene miedo. Amén. Si es que andamos, hermano, con una cara. ¿Qué está reflejando tu rostro? ¿Qué reflejan nuestras acciones? ¿Qué están reflejando nuestro caminar? ¿Qué reflejan nuestros ademanes? ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Estamos siendo fieles traductores de Dios? ¿O tenemos nada más en nuestra vida religión? Porque un creyente se conoce, hermano, que a los primeros 5 minutos por lo menos te está hablando de las cosas de Dios. Usted quiere conocer un creyente que tiene a Jesús en su corazón en los primeros 5 minutos. Usted se lo encuentra, ya te está hablando de Jesús. Usted en la parada, ve en el bus. Mire, ¿y usted no va a ninguna iglesia? No, fíjese, yo no voy. Mire, yo quiero invitarla. Yo voy a una iglesia que está sobre la carretera. Acompáñeme. Y usted no pierde la oportunidad de testificar. Y usted no pierde la oportunidad en su trabajo, en cualquier lugar donde usted esté, hermano. Porque su testimonio y mi testimonio tiene que ser un fiel reflejo de lo que es el Padre. Tal es el Padre, tal es el Hijo. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dijo Jesús. Hago todo lo que veo hacer a Él. ¿Sabe? Jesús seguía el ejemplo de su Padre. Y usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo. Pero honestamente, hermanos, el testimonio de muchos de nosotros deja tanto que desear, que la gente dice, para ser creyente, para ser como esa persona, jamás voy a poner un pie en esa iglesia. Jamás voy a ir a ese lugar. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Perdón, capítulo 1, verso 3. Mira lo que escribe el apóstol Juan. El apóstol Juan, en la misma carta que teníamos, primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Aquellos hombres habían sido seguidores de Jesús. Habían caminado a Él, al lado de Él durante su ministerio. Y dice en el verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Aquellos hombres no vinieron a inventar. Ellos dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Usted y yo tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, tal como lo hemos visto en su palabra. Si su palabra nos manda, hermanos, a hacer algo, pues hagámoslo. Lo que hemos visto y oído, esto nosotros anunciamos. ¿Saben qué se basó hermano, las cartas de los apóstoles, hermano? En reflejar lo que vivieron con Cristo. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Estos 3 evangelios que de 3 diferentes perspectivas narran la vida y hechos del ministerio de Jesús. ¿Sabe qué hicieron ellos? Nada más escribieron lo que ellos habían visto. Nada más anotaron, escribieron estos evangelios para dar fe de lo que ellos vivieron. Cuando nosotros vivimos una vida al lado del Señor, vamos a ser verdaderos traductores del reino de Dios. Vamos a ser verdaderos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, no lo busquen, pero nos habla de Esteban. Yo siempre admiro a Esteban. Esteban estaba siendo apedreado.
Esteban comienza a contar su testimonio de su conversión, y mientras está contando su testimonio, los que lo oían comienzan a rechinar sus dientes de cólera, comienzan a agarrar tremendas piedras y comienzan a apedrearlo. La actitud, hermanos, de Esteban no fue agarrar esas piedras, no fue insultarlo, no fue devolvérselas como ellos le habían tirado. La actitud de Esteban fue como la actitud que había visto de Jesús en la cruz del Calvario, que como cordero enmudeció y no dio palabra. Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba de rodillas recibiendo aquellas pedradas y dijo también lo mismo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban fue un fiel traductor de lo que había visto y de lo que había creído. Mira qué tremendo esto, hermano. Esteban murió apedrado, pero dijo: estoy viendo los cielos abiertos. Jesucristo dijo: Padre, consumado es, y fue recibido. Tremendos traductores, hermanos. Tenemos, vayas al libro de Hebreos, después de Santiago, antes de Santiago. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice la escritura: Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia. Dejémoslo hasta ahí. Cuando nos convertimos en fieles traductores, hermano, cuando tenemos buenas costumbres en nuestra vida. Un hijo de Dios se conoce por cómo habla, por cómo se viste, por cómo camina, por cómo se expresa. Amén, hermanos. Nunca le han dicho a usted no ha mencionado ni una tan sola palabra, pero mire, disculpe, ¿verdad que usted es cristiano? ¿A cuántos se los han dicho? Levante su mano. A los que no se lo han dicho, se les tiene que notar. Tienen que ser buenos traductores. Porque un creyente se nota. Usted no puede decir que usted ama a Cristo y que usted es un fiel traductor del reino de Dios cuando usted como persona no refleja una buena costumbre. Yo recuerdo que recién convertido les llegaba predicando a mis amigos. Y sabe que uno un día me dio una tremenda, y voy a decir esta expresión, y no me la dio físicamente, sino me la dio en mi orgullo, una tremenda pescozada me dio. Yo estaba en el colegio muy recién convertido. Los domingos ya me había gustado ir a la iglesia. A mí me costó llegar a la iglesia. Era un joven. Y recuerdo que una vez el Señor me tocó en la palabra y yo me fui muy contento. Y el día lunes, hermano, que llegué al colegio, reúno a mis amigos y les digo: hey, les quiero contar una cosa. Ayer fui a la iglesia y Dios me tocó de tal manera. Y yo comienzo a contarles. Y uno de los amigos, que bien me acuerdo el nombre, Cristian, se queda viendo a los demás con una cara y se me queda viendo a mí. ¿Y sabe lo que me dijo? Mejor no se lo digo, hermano, pero para que me entienda: si vos sos un gran mentiroso, patán. Y me comenzó a decir: no nos vengas hablando cosas de Dios aquí, que vos sos peor que nosotros. Mira, me cayó la boca. Tenía un buen amigo, estaba conmigo, se llamaba Tomás, que fue un padre espiritual para mí en el colegio. Me dijo: es que tienen razón, me dijo. No puedes decir y llenarte la boca que vas a la iglesia, pero aquí en el colegio actuando como un gran mundano, me dijo. Calladito me dejó, hermano. Le voy a decir una cosa: jamás le volví a hablar de Dios. Y no porque no quería, porque dije: el mejor ejemplo que le puede dar a una persona son los hechos más que las palabras. Pasaron los años, hermano. Y cuando los años pasaron y ya estaba, hermanos, ya caminando en el Señor de lleno en mi vida, tuve la oportunidad de volverles a decir las cosas.
Y tuve la oportunidad de reconciliarlo a él con el Señor, porque con los años él llegó a los pies de Cristo y se había alejado. Y yo le hablé: Cristian, quiero hablarte del Señor. Y nos reunimos en la Plaza Merlot de un día, nos sentamos en una mesa en el food court y comienzo a hablarle y a predicarle, y se quebrantó, comienza a llorar en una de esas mesas. Y yo le digo: tienes que tomar la decisión de reconciliarte con el Señor. Y dijo: yo quiero reconciliarme. Ahí se reconcilió. ¿Sabe qué habló ahí? El testimonio. Por eso es que a muchos nos han dejado calladitos, igual nos han pegado una pescozada, hermano. Porque nuestras costumbres, nuestro andar, deja mucho que desear. Un cristiano, hermanos, tiene que reconocerse a primera vista. ¿Me está oyendo, hermano? Por cómo habla, por cómo actúa, por el lugar en donde está. No me diga que usted está dando un buen testimonio, perdón esta expresión, hermanos, en un chupadero o en un bebedero. No es un buen lugar. Ahí evangelizando estaba, hermano. Pues no es el mejor lugar para hacerlo. Sí, hermano. No es el mejor lugar. Y mucho menos solo. Debe que vaya en grupo a meterse a cualquier lugar así y una invasión evangelística, pero solo. Y pastor, tenía una cerveza, pero era porque estaba queriéndome integrar al grupo. No, hombre, hermano. No somos fieles traductores. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras costumbres estamos nosotros fallándole al Señor. Y por último, hermanos, por el tiempo, ¿dónde nos damos cuenta, hermanos, que somos buenos traductores del mensaje de Dios? Póngame atención a esto. Cuando nosotros estamos en medio de las pruebas y las crisis, ahí es donde verdaderamente se nota si nosotros somos fieles traductores. Yo le dije a los estudiantes del Instituto Bíblico, porque ellos me hacían una pregunta: pastor, ¿y usted cómo hace cuando se sube al púlpito a predicar? Hermanos, antes de subirme, yo dejo todos mis problemas y todas mis cargas antes de subirme al altar. Yo no me puedo subir aquí, hermano, amargado ni cargado, porque uno tiene un montón de problemas y el peso, la carga ministerial es muy fuerte, hermanos. Uno no se puede subir aquí, hermano, porque si no le voy a comenzar a hablar amargura de mi corazón. Le voy a comenzar a hablar, hermano, almáticamente. Por eso los mensajes almáticamente que se predican desde un púlpito nunca cambian el corazón del oyente. Y yo les decía a los hermanos: uno tiene, antes que subirse al púlpito, uno tiene que estar bien centrado en una comunión con Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano: en las peores crisis me he subido al púlpito y es cuando más bendición de Dios ha habido. Uno se convierte en el mejor traductor de la palabra de Dios y de nuestro Señor cuando en medio de las crisis tú sigues diciendo: Él es mi rey y Él es mi todo. Como dice el libro de Habacuc, hermano: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni el ganado del producto, ni los campos de las cosechas, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso esta tarde en medio de su crisis? Mira, no tengo ni en qué caer muerto, pero yo sigo alabando el nombre del Señor. En todo tiempo te alabaré. Eso es ser fiel traductor. No que algunos somos buenos traductores solamente los fines de mes. Yo no sé por qué, hermano. Los fines de mes, algunos yo los veo hasta saltando, vienen al culto, hermano, ¿verdad? Pero ya ahí por estas fechas, hermano, ahí por el 20 de cada mes, enojado miro a los hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a que en todo tiempo uno tiene que alabar al Señor. No hemos aprendido a que en todo tiempo, aunque estemos en la peor crisis, le voy a decir algo. ¿Cuántos están en problemas aquí? Levante su mano. En una necesidad, sin pena, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le voy a decir una cosa. Y esto es cierto, y si no le ha pasado, le va a pasar. Va a llegar una persona que le va a llegar a pedir un consejo por el mismo problema que usted tiene, sin saberlo. Y usted se va a dar cuenta si es un fiel traductor.
Usted está pasando el problema económico más difícil y usted, Señor, y ayúdame, provéeme. Y usted está en una crisis que casi se muere, pero llega alguien: mire, hermano, quiero decirle que me ayude a orar porque estoy en una crisis económica. Hermana, Dios le va a proveer. Tenga fe que el Señor le va a levantar. Y usted comienza a darle palabra y usted está pasando lo mismo. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y usted comienza a darle ánimo a la gente: mire, hermana, Dios le va a proveer, tenga fe. Y usted dice: si eso me lo debería decir yo, tenga fe, créale al Señor, mire, no sea la gana, venga. Y usted comienza, ¿verdad?, con un fuego de Dios a predicarle, a exhortarle: no, hombre, hermana, no se quiebre, levántese. Y usted ha estado la noche anterior peor que ella quizás, pero usted está ahí animándole. Esos son los fieles traductores. ¿Sabe por qué? Porque aunque tú y yo estemos pasando una crisis, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y siempre da su fruto, nunca vuelve vacía. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? En las pruebas. Nada de lo que yo hago lo hago por mi cuenta, dijo el Señor. Hago todo lo que veo hacer en el Padre. ¿Usted cree, hermano, que el Señor tiene crisis allá en los cielos? Ay, muchos me están pidiendo los hermanitos de Lourdes. Me van a dejar en quiebra aquí en el cielo. ¿Usted cree que el Señor tiene la angustia? Ay, eso que me están pidiendo estos hermanos, Dios mío. No, allá en el cielo no hay crisis, hermano. Yo siempre he dicho, hermano, si allá en el cielo las calles son de oro, un pedazo de cuneta que nos manden de allá del cielo, pagamos todas las deudas de este país, hermano. Allá en el cielo no hay crisis. Y si nosotros vemos eso en nuestro Padre, imitémoslo igual. Imitémoslo. El apóstol Pablo fue el único hombre que yo encuentro en la Biblia que se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Un fiel traductor. Hay una palabra que denota cuando una persona tiene la habilidad o la capacidad de hablar, hermanos, su lenguaje que no es natal, como si fuera natal. Y esta persona se le conoce como políglota. Un políglota es una persona, su lengua natural es español, pero habla el inglés como si fuera su lengua natal, tan perfecto. Es un políglota. Es decir, tiene esa habilidad de poder hablar otro lenguaje como si fuera su lenguaje natal. Ahora quiero cerrar con esto. Usted y yo tenemos que convertirnos en políglotas espirituales. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Tenemos que hablar perfectamente lo que Él habla y lo que Él hace. Tenemos que imitarlo a Él. Pablo era un políglota. ¿Usted cree que las pruebas desanimaban a Pablo? Si un día Pablo quería ir, no recuerdo si a Asia, su primer viaje, y un profeta se le tiró llamado Agabo, se le tiró en el piso y comenzó a hacer una demostración y se ató y sacó un cuchillo, y aquel hombre, el profeta, se le interpuso en el camino a Pablo y le dijo: Pablo, no vayas allá, le dijo, porque te van a agarrar, te van a torturar, te van a apuñalar con cuchillos. Y le dijo: apártate de mí, le dijo. No solo estoy dispuesto a que me metan un cuchillo en la espalda, estoy dispuesto a dar la vida por mi Cristo Jesús. Nada lo detenía, hermano. Un fiel traductor. Un fiel traductor. Hermanos que estamos aquí en esta tarde, seamos de ese 1% que puede hacer la diferencia en el Evangelio. Hoy en la mañana predicamos una palabra un poquito fuerte. Y yo le dije en la mañana de los hermanos: por favor, no se vaya a enojar conmigo con esta palabra. Demuéstrame que al final del culto usted se va a despedir de mí.
Allá me andaban siguiendo los hermanos. Pastor, gracias por eso. Pastor, gracias. Y llegó un hermano. Hoy sí nos dio en la cara, me dijo, ¿verdad? Pastor, Dios le bendiga. No lo puedo invitar a almorzar porque voy a otro compromiso. Pero hoy sí nos dio en la cara, me dijo. Hermano, es que mi compromiso, yo los amo, yo lo amo a ustedes, pero mi compromiso no es con ustedes, mi compromiso es con Dios. Y si Dios da la palabra de esa manera, pues tenemos que predicarla y no acondicionarla. Porque no podemos traer nuestro propio mensaje. Si yo trajera mi propio mensaje, hermano, esto sería un caos. Por eso es que muchos ministerios no prosperan espiritualmente, porque los pastores o los líderes son malos traductores y les gusta tener a la gente contentita. Y para que no se me vaya, les voy a hablar de la prosperidad y la bendición. Y Dios te va a bendecir. Yo creo que Dios nos va a bendecir, pero también así creo que también nos va a demandar. Tenemos que predicar la palabra. Cierro con esto. El profeta Jeremías se conoce en la Biblia como el profeta llorón. Si usted lee detenidamente el libro del profeta Jeremías, usted se va a dar cuenta que Jeremías lloraba cuando le tocaba que dar el mensaje, porque el Señor le dijo: te escogí del vientre de tu madre, te di y te llamé por profeta a las naciones, y te he levantado para arrancar, para destruir. Y le comenzó a decir el Señor: y vas a llevar mi palabra, y donde te envíe tú lo vas a hacer. Y toda la palabra que el Señor le daba era una palabra de juicio para el pueblo de Israel. Ahí está que el pobre hermano, cada vez que daba una palabra lo querían matar. De verdad, hermano. Y lloraba, porque nadie quería ser amigo del profeta. Nadie. Pero Dios le había dicho: vas a dar la palabra. Y en una ocasión le dijo el Señor: ya no voy a hablar más tu palabra, le dijo. Ya no, Señor. Ya me cansé de que cada vez que llevo tu palabra es para escarnio y para juicio. Pero dice aquel hombre en medio de lágrimas: pero de repente había un fuego dentro de mí que me consumía y que no me dejaba, y ese fuego ardía en mi corazón. Y cuanto más yo decía no lo haré, ese fuego me hacía predicar y llevar la palabra. Tanto así, hermanos, que Jeremías continuó llevando la palabra. Van a haber veces que Dios nos va a pedir que hagamos cosas que eso va a significar que mucha gente nos dé la espalda. Va a haber muchas veces en que Dios nos va a demandar cierta obediencia, y eso va a implicar que tomemos decisiones radicales para agradarlo a Él. Pero aún allí, hermanos, tenemos que ser fieles traductores. ¿Me está oyendo eso, hermano? El Señor me ha puesto a darle una palabra, pero esta palabra no la quiero dar. Si Dios se la ha puesto, vaya y déla. Amén. Pero es que se van a ir. Pues mire, usted no ha sido llamado a quedar bien con los hombres, sino ha llamado a quedar bien con Dios. Hermanos, seamos ese 1% que va a marcar la diferencia y que vamos a ser políglotas del reino de Dios. Dele palmas al Señor en esta tarde.